Nunca pensé que sobrevivir a una cirugía de corazón sería lo que finalmente destrozaría a mi familia. «Gastas nuestro dinero, ni siquiera te mueres», gritó mi hija, Leslie, con la voz quebrada como un látigo en la quietud estéril de la habitación del hospital. Estaba de pie a los pies de mi cama, con los puños apretados alrededor de su enorme bolso, y su rostro contorsionado en algo que no reconocí, algo cruel. La enfermera acababa de salir, justo a tiempo, supongo, sin testigos. Parpadeé al mirarla, todavía aturdido por la anestesia. Sentía como si me hubieran abierto el pecho con una palanca, y en cierto modo así fue. Pero fueron sus palabras las que realmente me derrumbaron. ¿Nuestro dinero?, pregunté en voz baja. Mi voz apenas logró pasar el tubo de oxígeno que tenía bajo la nariz. Se acercó, escudriñando las máquinas con la mirada como si buscara pruebas de que no merecía estar aquí. La cirugía, el deducible. Ni siquiera me dijiste que estabas usando la cuenta conjunta. Parpadeé lentamente. Te dije el mes pasado que lo haría. Dijiste que era mi decisión. Dijiste que podrías. No sabía que serías tan dramático al respecto. Entonces, como si acabara de descubrir la frase ganadora de una telenovela, siseó: «Podrías haber muerto y ahorrarnos todo este lío». Giré la cabeza hacia la ventana. Un único rayo de luz cayó sobre mis manos, todavía salpicadas de moretones, por las vías intravenosas. Mis manos, no las suyas, no las suyas. Se enderezó como una directora gritando: «¡Corten!». Su mirada recorrió la habitación de nuevo. «Hablaremos de esto cuando te den el alta. Lo arreglaré cuando vuelvas. No podemos dejar que sigas tomando estas decisiones». Y entonces se fue. Así, sin más. Los tacones resonaron una vez, 2 veces, y se desvanecieron por el pasillo. Sin abrazos, sin despedidas, sin preocupación, solo furia por haberme atrevido a usar mi propio dinero. Me quedé allí atónito mientras la puerta se cerraba lentamente tras ella, sin siquiera morir. Miré las baldosas del techo, y juro que se movieron. El peso de esas 3 palabras aplastó cualquier parte de mí que aún quería creer que solo estábamos pasando por una mala racha. No, no era una mala racha, era una putrefacción. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Me dolían las costillas con la presión. El pitido del monitor se aceleró lo justo para que cerrara los ojos y me calmara. Inhala. Exhala. Piensa. Había sobrevivido a una cirugía a corazón abierto, pero algo mucho más frío intentaba terminar lo que la arteria obstruida no podía. Mi propia hija, mi sangre. Solo quería descansar. Solo quería unos días para que mis huesos se asentaran en las posturas que me habían impuesto. En cambio, acababan de darme una advertencia. Mi propia recuperación era una amenaza para el plan de Leslie, y cuando dijo que lo arreglaría cuando volviera a casa, supe lo que significaba. Control, silencio, borrador. Pero esta vez estaba escuchando. Esta vez no iba a volver a casa siendo la misma mujer. Deja que se enfurezca. Deja que planee que me amenazara, porque algo dentro de mí también había cambiado. Y esta vez no tenía ni idea de lo que era capaz. Una semana antes, las señales de alarma ya habían estado parpadeando en rojo. Simplemente no quería verlas. Estábamos sentados a la mesa de la cocina tomando té cuando mencioné la cirugía. Había sido tan cuidadosa, tan tranquila. Leslie, dije. Volví a hablar con el doctor Amir. Dijo que la obstrucción está al 85%. Ya no es opcional.
La cirugía costará unos $7,000 de mi bolsillo, después del seguro. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Ay, mamá, dijo con esa sonrisa tensa que había dominado. No nos preocupemos por eso ahora. Céntrate en sanar, estarás bien. Recuerdo que la miré fijamente, intentando descifrar sus palabras. Esa sonrisa no era de apoyo, era de desdén. Dijiste que me ayudarías a planificar, dije con dulzura. Quería revisar los retiros de la cuenta contigo, solo para asegurarme de que estamos en sintonía. Suspiró y se levantó. Mamá, ¿por qué siempre desconfías tanto? No confías en mí. Lo tenemos todo bajo control. Yo me encargo de todo. Recuerda, esa palabra, manipulación, me dejó un sabor amargo en la boca, porque la verdad era que ella lo estaba manejando todo. Poco a poco, pieza por pieza, se había envuelto en cada aspecto de mi vida como la hiedra en un árbol moribundo. Es mi casa, la que mi madre me legó. En sus palabras textuales, este techo es tuyo. No dejes que nadie se ponga debajo a menos que lo respete. Pero no la escuché. Cuando Leslie se divorció de su segundo marido y dijo que necesitaba un lugar donde empezar de nuevo, abrí mi puerta y luego ella abrió mi correo. Empezó a encargarse de los recados. ¿La compra? Yo la compro, mamá. ¿Citas en el banco? No hace falta. Te añadí a mi app, punto, e incluso mis medicamentos empezaron a aparecer en sus manos, sin que los pidiera, sin que nadie los rastreara. Me los traía en un pastillero de plástico semanal, y yo me los tragaba como un reloj, sin dudar si debía ser yo quien revisara las etiquetas. En algún momento entre la cirugía de rodilla y la cancelación del viaje a Portland, ella había convencido al mundo y quizá incluso a mí de que no podía arreglármela sola, y la dejé porque estaba cansada, porque era más fácil, porque pensaba que era mi hija, me quería. Pero ese amor tenía condiciones que no había visto hasta que estuve en una cama de hospital, con cinta adhesiva en el pecho y la traición en los oídos. Una semana antes de que todo estallara en la mesa de la cocina, simplemente asentí y dije, de acuerdo. Leslie volvió a sonreír. Bien, ahora hablemos de la cena. Como si mi corazón, literalmente latiendo, fuera solo una molestia en su agenda. Debería haber insistido más. Debería haber exigido respuestas, pero no lo hice, porque una parte de mí todavía quería creer que ella estaba ayudando, no invadiendo, amando, no aprovechándose. Ya veo. Ahora, eso no era negación, eso fue supervivencia, porque si me hubiera permitido verla con claridad en ese entonces, me habría hecho añicos. Pero ahora las grietas ya se estaban formando. Y la próxima vez que sonriera así, no le iba a devolver la sonrisa. Empezó con buenas intenciones. ¿Acaso no lo hacen la mayoría de las trampas? Hace años, después de mi primer desmayo, Leslie se sentó a mi lado en la sala de espera de urgencias con lágrimas en los ojos y me dijo, «Deberíamos añadirme a tu cuenta bancaria, mamá, solo para emergencias, por si acaso ocurre algo». Estaba cansado, asustado y halagado. Parecía tan sincera y quería creerle. Así que dije que sí. Entré en la cooperativa de crédito y firmé el papeleo sin siquiera leerlo completo. Una cuenta conjunta, acceso igualitario, por si acaso, repitió. La primera vez que lo usó fue para pagarle al fontanero. Ni me había dado cuenta. La segunda vez compró comida, cosas normales. Pero luego estaba el sofá nuevo. Me sorprendió con el alquiler de un coche para un viaje de fin de semana. No me invitó a un envío de Amazon de suplementos de alta gama. Dijo que eran para mí, pero nunca los volví a ver.
Fue como estar en medio de tu propia casa y ver cómo las paredes se desmoronaban silenciosamente. Y entonces llegaron los rumores, las semillas sembradas. En el club de lectura oí que le dijo a Donna, nuestra vecina de enfrente, que había olvidado mi dirección mientras conducía. Una completa mentira. Me pasé de la curva y me puse nerviosa. Pero eso no es lo mismo, ni de cerca. Entonces fue Marie en la farmacia. Leslie dijo, «¿Te confundes con tus medicamentos? ¿Necesitas ayuda para organizarlos?» Confundida, yo. Había sido enfermera durante 27 años. Podía recitar las interacciones de los medicamentos dormida, pero no discutí. Simplemente sonreí como siempre, porque en ese momento todavía no quería creer que estaba poniendo a la gente en mi contra. Me decía, solo está preocupada, solo se está desahogando, solo está estresada. Pero seguía ocurriendo. Una tarde, llamé a mi vieja amiga Harriet para preguntarle si quería venir a tomar un café. Parecía indecisa, pero finalmente dijo, «Pensé que ya no tenías ganas de compañía». Leslie dijo, «Has estado durmiendo todo el día». Eso me dejó paralizada. Estaba en mi propia cocina, con los zapatos puestos, el pelo arreglado, la sopa hirviendo a fuego lento, y me di cuenta de que todos en mi vida habían empezado a creer que era alguien incapaz de cuidarse sola, alguien que se estaba marchitando, porque mi hija llevaba años dibujando esa versión de mí en su mente, y lo peor es que lo hizo con mi firma en los formularios bancarios, con mi permiso, con mis propias manos. Le di el poder de pintarme impotente, así que empecé a guardar pequeñas notas en un cajón, fechas, recibos, comentarios que me parecían raros. No porque planeara hacer nada, todavía no, sino porque por fin había aceptado algo que ninguna madre quiere creer. Mi hija amaba mi dinero más que a mí, y necesitaba dejar de fingir que no era cierto. El ala de recuperación estaba tranquila, demasiado tranquila para alguien con una hija, 2 nietos y una casa llena de mis cosas. Tercer día después de la cirugía. Ni una sola visita, ni siquiera una llamada. La anciana del otro lado del pasillo tenía globos. Sus nietos se aferraban a su brazo. Incluso un esposo que venía cada mañana con un jugo diferente por si acaso cambiaba de opinión. Tenía una foto de plástico de agua y un periódico doblado de hacía 2 días. No me sorprendió, pero no voy a mentir, todavía me dolía. La enfermera de la mañana, Maxine, entró con su habitual calidez, comprobando sus constantes vitales y ofreciendo esa calma y alegría que solo las enfermeras saben dar. Cuando se inclinó para ayudarme a ajustar la manta, susurró, «Te estás recuperando más rápido que la mayoría de los pacientes de la mitad de tu edad. Debes tener algo por lo que luchar». Sonreí cortésmente. No me atreví a decirlo. Creí que sí. Miró a su alrededor. «Todavía no hay familia. Están ocupados», respondí con voz firme. «El trabajo, la vida, ya sabes cómo es». Me miró más. Tiempo del que necesita una enfermera. Esa mirada que dice, «Veo más de lo que dices», pero no insistió. En cambio, ajustó mi jarra de agua y añadió suavemente por si acaso, y deslizó una pequeña tarjeta de su bolsillo en mi bandeja. Una tarjeta de abogado. Texto negro sencillo, sin eslogan. La miré fijamente después de que se fuera, dándole vueltas entre los dedos como si fuera a quemarme. No la pedí, pero algo en ella me conectó. Esa tarjeta, más que cualquier regalo, cualquier llamada, cualquier ramo que nunca llegó, lo decía claramente. Alguien ve lo que pasa. Alguien cree que podrías necesitar ayuda.
y por primera vez en mucho tiempo, dejé que la idea entrara en mi mente sin apartarla. Que no estaba siendo dramática, que no era solo sensible, que tal vez, solo tal vez, esto no era lo que se suponía, que era el amor. Guardé la tarjeta en mi neceser, debajo del peine y la loción de manos. Aún no significaba nada, pero existía, y eso por sí solo era un salvavidas. Esa noche, miré por la ventana los coches que entraban en el aparcamiento de visitantes. Me imaginé a Leslie entrando con una sonrisa forzada y un ramo de flores que usaría como excusa para no aparecer antes. No vino. En cambio, recibí un mensaje de ella que decía: «Me alegra saber que estás bien. Avísame cuando estés lista para que te recoja. Vaciaré la habitación de invitados para que puedas recuperarte cómodamente». La habitación de invitados está en mi casa. En ese momento lo supe. No planeaba ayudarme a sanar. Planeaba acorralarme, pero ahora tenía la tarjeta de Maxine. Y por primera vez en años, no me sentí completamente acorralado. 3 días después de que me dieran de alta, me senté en mi propia sala y me sentí como un inquilino en casa ajena. Leslie lo había preparado todo mientras yo no estaba. Habían movido mi sillón reclinable a un rincón cerca de la ventana. «Más luz solar», dijo. Aunque ahora no podía ver la televisión, mis medicamentos estaban organizados en bandejitas, cada pastilla sin etiquetar, sin frascos a la vista, y el correo había desaparecido. «Toda basura», dijo con un gesto de la mano. Era como despertar en la versión de tu vida de otra persona. Saneada, cuidada, controlada. Asentí. Sonreí, dije: «Gracias». Pero no me sentí agradecida. Me sentí borrada. Esa noche, tarde, bajé a buscar agua. La luz de la cocina se derramaba en el pasillo con ese brillo extraño que hace que todo parezca irreal. Entonces oí su voz. Estaba al teléfono, me daba la espalda. «No tiene por qué saber que la casa ya está a mi nombre», dijo Leslie. Su voz, baja pero cortante, era un tono que usaba cuando quería parecer madura y razonable. Me quedé paralizado. Soltó una risa tensa y petulante. «Cree que solo estoy ayudando. Y, sinceramente, a estas alturas, es mejor para todos que me encargue». Yo no podía respirar. No tiene ni idea de que ya he transferido los servicios públicos a mi nombre y los depósitos de la pensión siguen en la cuenta conjunta. Así que sí, las vacaciones están cubiertas. Tranquila, cariño, las tengo. Vacaciones con su novio, pagadas con mi pensión. Retrocedí antes de poder oír más. No lloré. No entonces. No entré a la cocina de golpe ni di portazos. Simplemente subí las escaleras, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía viejo. Me sentía despierto. Para que quede claro, no había cedido nada. Ni la escritura, ni la casa, ni la pensión. Pero ella había hablado como si ya fuera suya. Como si yo fuera solo un obstáculo obstinado en su plan de vida. Hablaba como alguien que espera a que se tramite un documento, no como una madre que se recupera de una cirugía, y la forma en que dijo que no necesitaba saberlo, como si yo fuera irrelevante, como si ya me hubiera ido. Ese fue el momento en que la furia silenciosa se apoderó de mis huesos. Esto no era amor retorcido, ni cuidado desacertado. Esto era robo. Disfrazado de abrazos, camuflado en recados, sellado con falsa compasión. Abrí mi armario y saqué la vieja caja ignífuga donde guardaba la escritura, la carta de pago de la hipoteca, los documentos que mi madre me había dejado hacía décadas. Me temblaba la mano al abrirla,
pero no de miedo, sino de claridad. Quería una casa, quería el control, quería borrarme. Bueno, tendría que luchar contra alguien mucho más fuerte que la versión de mí que creía haber dejado atrás en esa cama de hospital. Esperé a que Leslie se fuera a la mañana siguiente, a comprar comida o a ver a una clienta, uno de sus vagos recados que siempre terminaban en una visita a la peluquería o en algún almuerzo carísimo que me cargaba a la tarjeta. En cuanto oí que el coche se alejaba, me moví rápido, concentrado como si la memoria muscular me impulsara. Saqué de nuevo la caja ignífuga, me senté con las piernas cruzadas en el suelo y abrí las carpetas una a una. La escritura original de la herencia de mi madre, todavía a mi nombre. Una carta notariada de 2004, cuando refinancié, también, a mi nombre, recibos del impuesto predial, todos dirigidos a mí. No hubo transferencia, ni cesión, ni firma que no fuera mía. Mintió. Mintió descaradamente. Dejé caer los papeles en mi regazo y me apoyé contra la pared del armario, respirando, como si acabara de correr una maratón. Pero no me faltaba el aire. Estaba furioso. Le había estado diciendo a la gente con seguridad, con aire de suficiencia, que la casa era suya. Había creado una realidad donde yo ya no existía, donde mi nombre no importaba, donde mi silencio equivalía a una rendición. Pero ahora tenía la verdad, fría, contundente, sin editar, y sabía lo que tenía que hacer. Tomé la escritura e hice 3 copias a color en la vieja farmacia de la esquina. Le dije al dependiente que estaba haciendo un álbum de recortes. No le importó, ni siquiera levantó la vista. Luego llevé una copia a casa de la señora Halperin, mi vecina desde antes de que Leslie se graduara del instituto. ¿Puedes guardar esto en el cajón de la cocina?, pregunté, por si acaso. No. Hizo preguntas. Simplemente abrió un cajón y lo metió. Lo que necesites, Eleanor, dijo en voz baja. Solo di la palabra, dije, gracias. Lo decía en serio. Otra copia fue en un sobre manila que dirigía al amigo abogado de Maxine, cuyo nombre aún guardaba en mi neceser del hospital. La tercera la escondí debajo del cuchillero en la cocina, justo donde Leslie nunca miraría porque no era digital. No estaba registrada, era tranquilo como yo. Pero déjame decirte algo. Tranquilo no significa débil. Esa noche empecé una lista. La titulé Hechos. Solo eso, hechos. La casa sigue siendo legalmente mía. Su pensión va a una cuenta conjunta a la que tiene acceso. Le mintió a su novio. No me ha cuidado. Me ha vigilado. Está gastando dinero que no ha ganado. No escribí ni un solo sentimiento en esa página. Ni rabia, ni traición, ni tristeza, solo hechos. Porque sabía que si alguna vez tenía que defenderme, no ante ella, sino ante la ley, el tribunal, o, Dios no lo quiera, algún familiar preocupado, no quería emociones. Quería pruebas. Ella creía que me tenía acorralado, atrapado en mi propia casa, desorientado, dependiente, pero olvidó una cosa. Puedes robarme mis pastillas, mi silla, mi consuelo, pero no puedes robarme a la mujer que construyó esta vida, con sus propias manos. Y yo seguía aquí. Esperé hasta el jueves por la mañana cuando Leslie salió a hacerse la manicura. Manicura francesa y falsa amabilidad, su armadura. Saqué la tarjeta de Maxine de donde la había guardado detrás de mi cepillo. Lo sostuve en la mano un buen rato. Me temblaban los dedos, no de miedo esta vez, sino por el peso de una sola decisión. En cuanto dejé de sobrevivir y empecé a reclamar, marqué. Contestó al segundo timbre. Señor Darren Wolf, servicios legales para patrimonio y personas mayores. ¿Cómo puedo ayudar?
Soy Eleanor D. Eleanor Dry. Maxim, del Hospital Westgate Grove. Dijo que tal vez podría ayudar a alguien que está siendo borrado discretamente. No pidió aclaraciones, no se rió. Dijo: ¿por qué no vienes mañana? Trae todo lo que tengas. Así que lo hice. Me puse mi mejor abrigo, el de los botones azules que mi madre se había cosido antes de morir. Llevé una bolsa de tela llena de papeles y mi lista de fax en el bolsillo delantero de mi bolso. La oficina estaba tranquila y ordenada, con las paredes cubiertas de libros y recortes de periódico enmarcados sobre la prevención del fraude a personas mayores. Pero el ambiente se sentía seguro, como un lugar al que no se va a mendigar sino a empezar. Darren era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 40 años, pero su mirada era mayor, cansada y amable. Me cayó bien al instante. Puse mis copias sobre la mesa como si estuviera repartiendo cartas en un juego que nunca había jugado. Ni se inmutó. Tomó notas. Hizo preguntas. Cuando le conté sobre la cuenta conjunta, el cambio de nombre de la empresa de servicios públicos y la conversación que había oído por casualidad durante las vacaciones, se recostó y dijo con calma: está llevando una narrativa de control. Una táctica común. Explotación financiera disfrazada de cuidado. ¿Es eso un delito? Él asintió. No solo es inmoral, es ilegal. Sobre todo si los fondos se usaron para beneficio personal. Sigue siendo competente. Ella cuenta con la suposición de que no te defenderás. Esa palabra competente me impactó más de lo esperado porque era lo que ella había estado intentando quitarme. Ni la casa, ni siquiera el dinero. Quería la narrativa, la identidad legal, la verdad sobre mí. Bueno, dije enderezándome. Se equivoca, sonrió. Entonces asegurémonos de que el papeleo lo demuestre. Empezamos ese día con calma, con cuidado. Un nuevo testamento, un poder notarial permanente, una revisión financiera. Sacamos copias de las transacciones de la cuenta conjunta y comenzamos a trazar un cronograma. Compras aquí, sí, pero un cargo de 2.300 en un resort y centro de bienestar. Visitas a salones de belleza fuera del estado, bolsos de diseñador, no para mí. Las mentiras se desvelaron más rápido de lo que esperaba, y cada página que añadíamos al expediente me hacía respirar hondo, como si una parte de mí hubiera estado apretada durante años y finalmente se estuviera desatando. Antes de irme, Darren me miró y dijo: no eres la primera mujer a la que le roban en su propia cocina, pero serás una de las últimas, si me permites decir algo. Le di las gracias, no con lágrimas, no con dramatismo, solo con un gesto firme y firme, porque puede que le haya dicho al mundo que estaba resbalando, pero ahora tenía pruebas de que estaba subiendo. Sucedió un jueves por la noche. La lluvia golpeaba las ventanas como dedos nerviosos. Había ido a la farmacia esa tarde, mientras Leslie estaba en su clase de bienestar. Se había olvidado otra vez de resurtir mis medicamentos para el corazón, los mismos que me habían mantenido con vida después de la cirugía. No iba a esperar más. Usé mi identificación, le enseñé al farmacéutico el historial de recetas y pagué con el último efectivo que tenía escondido en un tarro de cristal detrás del especiero. Al llegar a casa, al principio todo estaba en silencio. Estaba a mitad de las escaleras cuando la oí cerrar la puerta de golpe. «¿Saliste?», ladró. No me lo pidió, ladró. Necesitaba mi medicación. Te dije que me encargaría de eso, espetó, dejando caer el paraguas en la alfombra sin cerrarlo. ¿Por qué hiciste eso a mis espaldas? No me había dado cuenta de que necesitaba permiso para cuidarme. Dije con voz firme. Me miró fijamente,
con la boca ligeramente abierta, como si no supiera si la había insultado o la había confundido. Entonces se rió. Una risa aguda, superficial, falsa. ¿Crees que este es tu dinero? Ahí estaba. La máscara se deslizó solo un segundo, lo suficiente para ver lo que había debajo. Toda esta casa, todo esto funciona por mi culpa, dijo, señalando a su alrededor como si señalara su imperio. Ni siquiera tendrías comida si no fuera porque le corté el suministro. La comida la pagué yo. Se quedó paralizada. Los servicios de mi casa los pagué con mi pensión. Los muebles los compré con mis ahorros. Vives aquí porque yo te dejo. No te confundas. Leslie. Su rostro se desmoronó por medio segundo. Luego se retorció en algo cruel. ¿Quieres actuar así? Siseó. Entonces empaca tus cosas. Antes de que pudiera responder, subió furiosa, sacó mi vieja maleta de flores del armario y la tiró por las escaleras. Sentí una opresión en el pecho. No de miedo, sino de incredulidad. De verdad lo estaba haciendo. Ya no puedes usar tu autoridad, espetó. Gastaste tu última moneda de compasión en ese hospital. No creas que no sé qué planeas. No respondí. Simplemente fui a la sala, recogí mi abrigo y me fui. Dormí en el garaje de la señora Halperin esa noche en un catre, junto a un montón de mantillo de jardín y una quitanieves medio rota. Me ofreció la habitación de invitados, por supuesto, pero le dije que no. Necesitaba el frío, necesitaba el silencio, necesitaba sentir el dolor de lo que había hecho, porque a veces el dolor es lo único que atraviesa la niebla y te deja completamente despierto. Miré hacia las vigas y susurré: esta es la última vez que me toca la vida. Y lo decía en serio. A la mañana siguiente, me desperté con dolor de espalda y la mente despejada. El frío en los huesos no era nada comparado con el calor en el pecho. La señora Halperin me trajo té en una taza desportillada que decía: la mejor abuela del mundo. Debió haber sido de su hija. La rodeé con las manos como si fuera un escudo. No hizo preguntas. Simplemente se sentó tranquilamente frente a mí, hojeando un crucigrama, con una presencia firme y segura. Fue entonces cuando metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué el teléfono. Busqué el contacto que tenía guardado como DW por si acaso. Mi pulgar flotaba. Sin miedo, solo con determinación, pulsé llamar. Sonó una vez, 2 veces Eleanor. La voz de Darren se escuchó alerta y cálida. ¿Todo bien? No, dije, pero lo estará. Ya no me callo. No preguntó qué había pasado. No hacía falta. Creo que notó en mi voz que algo se había roto, y no de forma frágil, como cuando se rompe una cerradura al abrir la puerta de una patada. Estamos listos, dije. Dime qué hacer, entonces movámonos. Me explicó los siguientes pasos mientras tomaba un sorbo de té. Congelar la cuenta conjunta inmediatamente. Presentar una notificación de malversación financiera. Iniciar los trámites para restituirme el control exclusivo sobre todos los bienes, incluida la casa. ¿Aún tienes la escritura?, preguntó. Tengo 3 copias, dije. Y testigos, rió entre dientes. Sabía que me caías bien. Antes de colgar pregunté: ¿esto se va a poner feo? Su respuesta fue breve. Ella ya lo había puesto feo. Tú solo lo estás sacando a la luz. Cuando salí esa mañana no me sentí pequeña. No me sentí como una mujer miserable a la que echaron de casa. Me sentí peligrosa. Me sentí centrada. Regresé a mi casa. A mi casa. 1 hora después,
con la lista de mi abogado en un bolsillo y una sonrisa en el otro. Leslie no estaba en casa. Bien. Fui directo al cajón de la oficina donde guardaba nuestros documentos financieros. Tomé lo que necesitaba y fotocopié el resto. Luego me quedé en el pasillo, mirando los cuadros que había vuelto a colgar torcidos, los muebles que había reorganizado para que parecieran más su tablero de Pinterest que mi sala. Y dije en voz alta, «Ya basta». Se acabó el encogimiento. Se acabó la esperanza de que recordara quién soy. No le importaba. Nunca le importó. Y ahora, por fin, a mí tampoco. El lunes por la mañana, todas las cuentas que Leslie tocaba empezaron a cerrarse como persianas en una tormenta. Darren solicitó la congelación de la cuenta conjunta en cuestión de horas. Me dijo que me abrirían una nueva línea de depósito para la pensión, una a la que solo yo podría acceder. Se movía con rapidez y precisión, lo que me hizo darme cuenta de cuántas puertas había atravesado Leslie porque las dejé entreabiertas. Bueno, ahora estaban cerradas de golpe. Ella aún no lo sabía. No oficialmente, pero vi el primer atisbo de pánico cuando estaba en la cocina esa tarde, agitando el teléfono en el aire y frunciendo el ceño. «Rechazaron mi tarjeta en la peluquería», murmuró apretando botones. Estúpida alerta de fraude. Di un sorbo a mi té. Quizás debería llamar al banco. Podría ser algo serio. Me miró de reojo, sospechosa, como si tal vez, solo tal vez, la mujer que no podía con las pastillas no fuera tan indefensa después de todo. Bien. Dejaba que la duda se apaciguara porque para el final de la semana no le darían acceso a más que una tarjeta de débito. Ese mismo día, Darren presentó la restitución de mi testamento anterior, el que mencionaba a Leslie solo como contacto de emergencia, no como beneficiaria. Y así, sin más, su nombre desapareció de todos los lugares que creía que pertenecía. ¿Quieres ver a alguien desmoronarse? Quítale el futuro que contaba con heredar. También solicitó una auditoría de los retiros de cuentas conjuntas de los últimos 18 meses, gastos de spas de lujo, entradas para conciertos, millas aéreas, cosas que nunca pedí, cosas que ni siquiera sabía que existían, pero el libro de contabilidad lo recordaba, y pronto también lo haría el tribunal. De vuelta en casa, permanecí en silencio, aún en calma. Pero mentalmente lo estaba reorganizando todo. Saqué sus llaves de repuesto del lavabo cerca de la puerta. Empecé a guardar algunas de sus cosas, solo las que aún no notaría que faltaban: bufandas, libros, su vieja esterilla de yoga, camisones, nada que gritara, sino todo lo que susurraba. «Ya te veo». Intentó ser dulce esa noche, preparó pasta, se sentó frente a mí y me preguntó: «¿Cómo te sientes últimamente? Como una mujer a la que subestimaste durante demasiado tiempo». «Mejor», respondí, haciendo girar los fideos con calma. «Mucho mejor», sonrió, pero vi el destello en sus ojos. Porque a veces no es lo que dices lo que les asusta, es la quietud, el silencio que ya no pueden leer, el silencio que no nace del miedo, sino del cálculo. Cada paso que daba ahora era deliberado. Cada clic que hacía en línea, cada cambio de cuenta, cada restablecimiento de contraseña, cada nueva presentación, era una cerradura que ella no podría forzar. Y por primera vez en años, la casa empezó a sentirse mía de nuevo. No porque ella se fuera, sino porque empecé a actuar como si nunca lo hiciera. Lo solté en un susurro. No había nadie, sin público, sin confrontación, solo yo, sentada en el borde de la cama con un bolígrafo. Ella nunca me quiso, dije, no como debería ser una hija.
Las palabras no me resultaron dramáticas. Me parecieron limpias, como agua que limpia el vaho de un espejo en el que me había mirado demasiado tiempo. Lo escribí en la parte superior de la página. Entrada 1, registro emocional, 18 de abril, 21:42. Y luego escribí todo lo que recordaba de ese año. No las grandes traiciones, sino las pequeñas, las que la gente ignora, las que se cortan cuando nadie ve. Leslie cancelando mi almuerzo de 70 cumpleaños porque tenía cefalea. Decirle al técnico de farmacia que a veces me confundía cuando ni siquiera estaba allí. Decirle a la tía Mira que ya no me gustaba la compañía, así que dejó de llamar. Verla poner los ojos en blanco a mis espaldas cuando le preguntaba por los extractos bancarios, cambiar mi sillón de lectura porque estaba anticuado, aunque era el que me regaló tu abuelo. No sabía por qué documentaba esto. Al principio no, pero mientras escribía, me di cuenta de que necesitaba pruebas por mí misma antes de mostrárselas a nadie. Porque cuando alguien te presiona demasiado, dejas de confiar en tus propios golpes. Te dices a ti mismo que quizá eres demasiado sensible, que quizá está cansado, que quizá fue un mal día, pero no. Esa es la mentira que siembran para seguir cosechando tu silencio. Así que escribí página tras página, y con cada palabra, el recuerdo de quién era antes de que ella me controlara volvía con más nitidez. Recordé que una vez gestioné todo el calendario de la sala de cuidados paliativos yo sola a la perfección. Recordé que presenté mi propia declaración de impuestos hasta 2019, cuando Leslie tomó las riendas y se negó a compartir las cifras de la declaración. Recordé la última vez que me sentí yo misma. Fue el día que le envié un cheque a una amiga cuyo esposo había fallecido. Nadie lo sabía, nadie me lo dijo. Simplemente se sentía bien. Esa mujer aún vivía dentro de mí. Estaba sepultada por la culpa, por la obligación, bajo la constante sonrisa de Leslie. Pero respiraba, y ahora tenía voz de nuevo. Escribí durante horas esa noche. Me dolía la muñeca, me ardía la espalda. Pero no paré porque estaba documentando una guerra que nadie más había visto. Una guerra que parecía bondad. Una guerra que usaba el lenguaje del amor, pero se sentía como asfixia. Cuando por fin cerré el cuaderno, susurré una cosa más en voz alta. Ella usó mi silencio como permiso. Ya no. Empezó con una llamada. Se hacen pedidos. Darren dijo, ahora es tu momento. Colgué y me quedé en el pasillo, mirando la casa como si la viera por primera vez en años. No como Leslie la había arreglado con sus alfombras minimalistas, suculentas artificiales y cojines de colores, sino la estructura, el suave latido de los azulejos de la cocina de mi madre, el roce en la escalera que nunca reparé, el crujido en la tercera tabla del piso junto a la puerta principal, mi puerta principal. Y supe lo que tenía que hacer. Empecé a empacar no mis cosas, sino las suyas, con cuidado, en silencio, como si estuviera doblando cada mentira que me había dicho y envolviéndola en plástico de burbujas. Saqué cajas del ático, las mismas que usé cuando la ayudé a dejar a su segundo marido. Poético, en cierto modo, un círculo completo. El armario fue el primer campo de batalla. Unas botas de diseñador que compró con mi pensión, pañuelos de seda que nunca la vi usar. Solo etiquétala para ver contenido de inversión en su Instagram. Lo empaqué todo. Sus artículos de tocador, sus perfumes, la cajita con dinero en cestos en déjamo efectivo, que creía que no conocía en el cajón de arriba de la cómoda. Etiqueté cada caja con la etiqueta Lazy Storage y las pegué con cinta adhesiva 2 veces. Cuando terminé, le pregunté a la señora Halperin si me ayudaba. Llamó a 2 vecinas más. Al anochecer,
Ya habíamos subido todo a un camión de mudanzas que había alquilado por internet con mi tarjeta de crédito. El conductor estaba confundido. ¿Esto va a una casa nueva? No, dije que era un trastero temporal. Miró las cajas. Ella sabe que estás haciendo esto. Lo sabrá. Él solo asintió. Hay gente que no necesita historias completas para saberla a mí, ¿verdad? De vuelta adentro, me quedé en el eco del espacio que una vez ella había reclamado y sentí algo que no había sentido en años. Espacio para respirar. Después vinieron las cerraduras. Llamé a un cerrajero local. Darren me lo recomendó. Una mujer de unos 60 años llamada Joan, afiladísima y más rápida que la mayoría de veinteañeras. ¿Cambiarle la cerradura a tu hija? Preguntó sin juzgar, solo confirmando. Dejó de ser hija cuando empezó a ser mi guardiana. Joan asintió una vez. Sucede más de lo que crees. Instalaba las cerraduras nuevas en 1 hora. Cerradura con código en la puerta trasera. Cerrojo reforzado en la delantera. 2 llaves. Una estaba en el cajón de mi delantal. La otra la metí en un sobre pequeño y se la entregué al mensajero de Darren, sellada con una nota. Si quiere tener acceso, puede hablar con mi abogado. Ya no le respondo. La casa estaba en silencio cuando me acosté, pero no estaba vacía. Era mía. Y por primera vez en mucho tiempo, no soñé con una confrontación. Soñé con un café en mi cocina sin que nadie me viera. Leslie se había ido el fin de semana. Lo supe porque vi que su calendario seguía abierto en el iPad familiar que olvidó cerrar sesión. Fin de semana en Cal Wine Country pagado con mi pensión, claro. Así que, mientras ella bebía Chardonnay y se mentía a sí misma sobre tener el control, yo terminé lo que empecé. Los de la mudanza llegaron temprano. 3 hombres educados que no hicieron preguntas. Subieron al camión todas las cajas etiquetadas como almacenamiento de Leslie. Sus muebles, su escritorio, incluso la horrible mesa de centro de imitación mármol insistía en que modernizaba la sala. Desapareció. Después pasé la aspiradora. No por ella, sino por mí. Fue como sacudirme las últimas escamas de una serpiente que por fin había dejado atrás. Guardé el correo que le quedaba en una carpeta marcada como pendiente, sin acusaciones, sin dramatismo, solo un registro. Luego me senté en el viejo escritorio de mi madre, el que Leslie había cubierto con uno de sus caminos de mesa decorativos de lino, y escribí una carta. Leslie, esto no es venganza, es la realidad, me gritaste, en una habitación de hospital por sobrevivir a una cirugía que yo pagué. Usaste mi dinero, mi casa y mi silencio como andamiaje para la vida que querías. Y ahora lo recupero todo. La casa nunca fue tuya. Sabías que el dinero nunca fue tuyo. Lo gastaste de todos modos. Mi fideicomiso fue un regalo. Lo trataste como una debilidad. Ya cambiaron las cerraduras. Tus pertenencias están guardadas. La llave está con mi abogado. Si quieres algo más, habla con él, no conmigo. Ya no tenemos una relación de sangre. Ahora nos definen los límites. Eleanor. Lo doblé una vez y lo puse en la mesa de la entrada, donde ella lo encontraría. Y luego abrí las cortinas. Dejé entrar el sol, dejé que el aire se renovara, dejé que la casa respirara sin ella por primera vez en años. No lloré. No me reí. Ni siquiera me senté a absorberlo porque esto no era un clímax. Esto era el cierre. Ella regresaría esperando control, caos, alguna disculpa desesperada. En cambio encontraría ausencia, precisión, la inconfundible firma de quien ya no tiene nada que temer y todo por reclamar. Esta sería la última vez que entraría a mi casa sin llamar.
Y si lo intentaba de nuevo, no sería yo quien abriera, sería la ley. Regresó el domingo por la noche. Conocí el sonido de sus neumáticos incluso antes de mirar a través de las cortinas. Ese chirrido demasiado fuerte en la acera, ese portazo que daba derecho a todo, el ritmo de alguien a quien nunca le habían dicho que no y que no pensaba empezar a oírlo ahora. Estaba de pie al otro lado de la calle, en el porche de la señora Halperin. Con una taza de café en las manos, el suéter abotonado, tranquilo, sereno, Leslie ni siquiera metió su equipaje. Subió las escaleras, agarró el pomo y se quedó paralizada. La llave no funcionaba. Lo intentó de nuevo, la hizo sonar, tiró, golpeó la puerta con el puño. Nada. Entonces oí el grito: ¡Mamá! Tomé un sorbo de café. Ella volvió a golpear. ¿Qué demonios es esto? Justo a tiempo llegó el coche patrulla. 2 agentes salieron tranquilos y serenos. Uno llevaba una carpeta manila en la mano. Todo lo que Darren había archivado: la escritura de la casa, las notificaciones de la auditoría bancaria, la destitución de Leslie de todo vínculo legal. Observé desde el porche cómo se acercaban. Señora, empezó el agente, ha sido desalojada formalmente de esta residencia. Esta casa es propiedad exclusiva de Eleanor Dory. Leslie se quedó boquiabierta. Es la casa de mi madre. El segundo agente negó con la cabeza. No, señora, es de ella. Eso es lo que le decimos. Yo la cuido, vivo aquí, gritó con la voz entrecortada. Pero no parecía una cuidadora. Parecía lo que era: una ocupa con vaqueros de diseñador, parada frente a una puerta cerrada y una verdad que no podía controlar. Ha sido notificada, dijo el agente entregándole la carpeta. Toda comunicación posterior se realiza a través de su abogado. Si intenta entrar de nuevo en esta propiedad, se considerará allanamiento. Está confundida. Está enferma. Bajé del porche y caminé hacia la acera. Su cabeza se giró bruscamente hacia mí. Ahí estaba. Esa mirada, la que siempre me había funcionado, la falsa sorpresa, la preocupación, ensayada, el tono de «Mamá, ¿qué haces?», destinado a provocar culpa y obediencia. Pero esta vez no dejé de caminar, no me inmuté. Simplemente me quedé de pie en la acera, con las manos juntas, y la miré fijamente a los ojos. Parpadeó, como si no pudiera procesarlo del todo. «Mamá, ¿en serio haces esto?». La miré y no dije nada, porque todo lo que necesitaba decir ya estaba archivado, guardado y encerrado tras una puerta que ya no tenía derecho a abrir. Los agentes la escoltaron hasta su coche. Finalmente se marchó, furiosa, humillada, impotente, y yo volví hacia la casa, mi casa. Subí las escaleras, metí la llave en la cerradura nueva y entré sin mirar atrás. La sala estaba fría, sin dramatismo, sin público, solo bancos duros, luces fluorescentes y la verdad apilada en carpetas más gruesas que la piel de Leslie. No me vestí elegante, solo me puse el mismo suéter azul marino que mi madre siempre decía que me hacía parecer testaruda, y eso es lo que debía ser. Darren se sentó a mi lado, tranquilo e indescifrable. Leslie se sentó sola al otro lado del pasillo, sin novio, sin amigos, sin equipo de apoyo, solo una mujer que construyó su futuro con mi silencio, y ahora tenía que enfrentarse al ruido de los hechos. El juez revisó los documentos y luego miró por encima de sus gafas. Estamos revisando más de $38,000 en retiros cuestionables, incluyendo compras de lujo, gastos de vacaciones y la gestión financiera no autorizada de un adulto dependiente. Dijo Darren: «Su señoría Eleanor Dore
nunca fue declarada incapacitada. Está en pleno uso de sus facultades mentales y de juicio. Su hija Leslie asumió el control de los bienes mediante manipulación, no legalmente. Leslie intentó hablar. Me pidió ayuda. Lleva años confundida. Yo hice todo por ella. Darren deslizó un papel sobre el escritorio frente al juez, una transcripción impresa. Una de las grabaciones de audio que tomé en mi teléfono la noche que gritó por haberle gastado su dinero. Arreglaré esto cuando regrese. La voz de Leslie siseó por los altavoces. No necesitas saber que la casa ya es mía. La sala del tribunal quedó en silencio. El rostro de Leslie palideció, pero fue la siguiente línea la que lo selló. De todos modos, no vivirá tanto. La jueza ni pestañeó. ¿Es esta su voz, señorita Dory? Silencio. Luego se giró, observando el fondo de la sala. Cal llamó. ¿Cal? Él puede explicarlo. Me estaba ayudando. Pero Cal, su novio, su cómplice, su compañero de vacaciones, no estaba allí porque Darren había citado su nombre para las transferencias bancarias, y en cuanto confirmaron la fecha del juicio, el nombre de Cal desapareció de todos los registros. Su número se desconectó. Sus redes sociales se borraron. La dejó. La usó igual que ella me usó a mí. No sonreí. No había nada satisfactorio en verla derrumbarse. Pero sí sentí que algo encajaba, como la última pieza del rompecabezas de una imagen que no había querido admitir que siempre había sido así de fea. El juez dictó sentencia en minutos. Restitución total, baja inmediata de cualquier cuenta conjunta y una orden de alejamiento permanente sin representación legal. Leslie permaneció inmóvil, inmóvil. Me miró como si esperara una última ofrenda floral, una mirada de compasión, una de consuelo, pero solo le di lo mismo que ella me daba año tras año. Nada, porque solo extrañas a alguien cuando te das cuenta de que era tu última oportunidad de decencia. Y la quemaste. Le dieron 20 minutos. 20 minutos para recoger lo poco que no se había llevado el trastero. El tribunal le permitió llevarse una maleta. Sin llaves, sin segundas oportunidades, sin fingir. Estaba parada en la acera frente a mi casa. Mi casa, con su bolso de diseñador, un tacón roto y una mirada que intentaba ser digna. Pero incluso su postura era cansada, como alguien acostumbrado a ganar que no recuerda cómo ponerse de pie cuando pierde. La observé por la ventana, sin regodeo, simplemente presente. Durante años me había esfumado tras la cortesía, tras la evasión, tras el está bien. Ella solo estaba estresada. Ahora era a ella a quien nadie le creía. Miraba hacia la casa, quizá esperando que saliera, quizá esperando un último abrazo, una despedida entre lágrimas, una disculpa maternal por atreverse a reclamar lo que era mío. Pero la puerta no se abrió. Esperó 5 minutos, luego 3, luego 1 y finalmente se marchó. Sin taxi, sin transporte, solo la misma calle por la que solía pavonearse con sus gafas de sol y su sonrisita de suficiencia. Ahora parecía una hoja al viento, ligera, despreocupada, irrelevante. Dentro la tetera silbaba. Me aparté de la ventana y me serví una taza de té. Vainilla rollos. Mi favorito nunca lo compró porque decía que olía a libros viejos. Pero eso es lo que pasa con los libros viejos. Contienen la verdad más tiempo del que uno espera. Más tarde esa noche sonó el timbre. Era Marie, de Two Doors Down, la misma mujer que una vez dijo: Leslie, qué buena hija, tienes suerte.
Sostenía una cacerola con ambas manos. Debería haberme dado cuenta de que algo no iba bien, dijo en voz baja, con los ojos llenos de algo que parecía vergüenza. Lo siento. No dije que estaba bien porque no lo estaba. Pero sí que cogí el plato. Gracias, dije. Todavía estoy aprendiendo a aceptar la ayuda de la gente adecuada. Durante los siguientes días, la casa volvió a llenarse de luz. Ni ruido ni pasos fuera de lugar, sino luz, calidez. El correo volvía a ser mío. En la compra solo había lo que me gustaba, y cada llamada a la puerta era alguien que me preguntaba cómo estaba. No ella fingiendo que no estaba en casa. Por primera vez en una década, exhalé y lo dije en serio. Este hogar, esta vida, no era tranquila porque estuviera controlada. Estaba tranquilo porque finalmente había paz.